¿Cómo podemos realmente promover la justicia? Tenemos que hacerlo a través de entender que cada uno tiene su identidad y que la identidad que tienes es buena, que lo que eres es buenísimo, que no necesitas ser el vecino. Están ahí para que si tú las puedas superar, te vas a convertir en alguien muy elevado. Bienvenidas a todas y a todos. Hoy vamos a tener un tema profundo, un tema que requiere de mucha atención y de mucha apertura mental para poderlo entender a profundidad. Les decía también en la introducción que pensé mucho si hablar de este tema o no hablar de este tema, pero finalmente me pareció que sí se debe de tratar estos temas. Sobre todo por lo que está pasando en el mundo, además del tema del virus, también tenemos pues todas las protestas sociales que están ocurriendo en el mundo. Entonces vamos a tener que profundizar en este tema. Vamos a ver qué es lo que nos dice tanto la Torá como las fuentes talmúdicas, rabínicas acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de la justicia social y de si es que somos todos iguales o no somos todos iguales. Vamos a ver qué es lo que tiene que opinar sobre esto el judaísmo y vamos a también hacer un ejercicio de análisis para revisar si es que lo que se nos transmite de manera común en el día a día es compatible o no es compatible con lo que hay en las fuentes de la Torá. Ya estamos empezando a recibir comentarios acerca del tema, pues sí, porque es un tema, no creo que sea polémico, creo que es un tema que se trata muy poco y que la gente prefiere evadir porque a lo mejor no saben o no conocen la profundidad de lo que hay al respecto en la Torá. Entonces hoy lo vamos a ver. Quiero empezar con esto para poder dimensionar, como en varias ocasiones en la Torá y en el Tanaj ocurre esto, pero en particular lo vemos con la protesta de Koraj. La protesta de Koraj o su levantamiento, que es, vamos a ver quién era Koraj, en qué momento sucedió todo esto y vamos a entender un poco el contexto para a través de esta historia del Tanaj, de la Torá, vamos a poder entrar en el tema de la igualdad, de la equidad, de si es lo mismo igualdad que equidad. Son dos cosas que probablemente son muy diferentes. Y también vamos a entrar al tema de qué opina la Torá sobre la justicia social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que Moshe, cuando fue enviado por el Todopoderoso para redimir al pueblo de Israel de Egipto, realmente, como se los dije en otra clase, Moshe al principio no quería porque consideraba que la persona realmente digna, realmente adecuada para esa encomienda, tenía que ser el propio Aarón, su hermano mayor. En sí, al final fueron ambos, fueron los dos, y al final también la líder entre las mujeres del pueblo de Israel fue Miriam. Quiere decir, de alguna forma, que en este momento todo el poder del pueblo, todo el poder de Am Israel estaba concentrado en tres hermanos. Moshe, que era el líder, Miriam, que era la líder de las mujeres, y Aarón, que era el Cohen, era el sumo sacerdote. Entonces, en cierto momento, en la travesía de Israel por el desierto, cuando se levantaron algunos hombres de la tribu de Leví, se levantaron a protestar de manera muy filosa, de manera muy cuestionadora, que Moshe y Aarón fueran los líderes junto con Miriam. ¿Qué es lo que pasa? Que Koraj sentía que aquí había una injusticia.
se entendía que cuando se heredan los puestos se van transmitiendo de generación en generación a través de la jerarquía y de las edades. Esto es algo que se entendía en la antigüedad y que de cierta forma tiene una lógica también dentro de la Torá. Entonces Koraj decía que él descendía del mayor de los hijos de Leví, de Kehat. En cambio, Moshe, que era hijo de Amram, descendía de Uziel, que era menor a Kehat. En síntesis, para no hacer esta parte muy larga, Koraj alegaba que él tenía que ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y que el hecho de que Aarón fuera el sumo sacerdote del pueblo de Israel era una evidencia de que aquí había una manipulación y de que Moshe había hecho las cosas a su conveniencia, básicamente, sin entrar en demasiados detalles. Y entonces empieza a reunir a un grupo de protestantes, a un grupo de personas inconformes, junto con dos de los personajes más nefastos de toda la Torá, que son Datán y Abiram. Datán y Abiram ni siquiera eran de la tribu de Leví. También lograron juntar a uno de los dirigentes de la tribu de Reubén, que fue On Ben Pelet. Y reunieron 250 personas en protesta contra Moshe y contra Aarón. Y la manifestación o la protesta implicaba que todos los miembros del pueblo, con la edad, toda la congregación, Kulam Kedoshim, son todos sagrados. Ubetoham Hashem, dentro de ellos está el Todopoderoso. Umadua titnaseu al kehal Hashem. Por eso ustedes, ¿por qué, en base a qué, se elevan por encima del resto de la congregación de Hashem? Entonces, la historia es una historia muy larga, es una historia también muy triste, pero la protesta de Koraj tiene varias aristas muy interesantes. En algún momento Koraj logró convencer a todas las personas que se sumaron a su protesta de que todos ellos podían llegar a ser lo que Aarón era. Sin embargo, realmente, lo único que él quería era él ser el Cohen Gadol. Entonces aquí vemos quizás una de las manipulaciones típicas que se esconden detrás de la manipulación, a veces política, a veces social, de las masas. Aunque 250 personas a lo mejor no son una gran masa, para la época, para lo que sucedía en el desierto, 250 personas sí representaban una gran cantidad de gente que protestó en contra de Moshe y en contra de Aarón. Pero lo raro es pensar qué es lo que ellos pretendían, qué es lo que pretendían estas personas. Y también, por otro lado, encontramos a Datán y Abiram, que Datán y Abiram simplemente querían derrocar a Moshe y a Aarón. Hay una historia larga, según el Midrash, de quiénes son Datán y Abiram y por qué tenían esta pelea ya muy arraigada contra Moshe. No es el tema hoy, pero según el Midrash, paréntesis, ¿qué es el Midrash? Son las explicaciones rabínicas de la profundidad de la narrativa bíblica, que nos da una idea más profunda de lo que realmente pasaba, y a veces también nos tiene metáforas y alegorías de cosas para poder entender asuntos más profundos, no literales. Pero también nos da pistas o nos da ideas de qué es lo que sucedía en la narrativa bíblica. En síntesis, para no meternos de más en ese tema,
Datán y Abiram lo único que querían no era ni siquiera ser Kohanim. Lo único que querían era derrocar a Moshe. Querían bajarlo de su posición de líder de Israel. Entonces aquí ya podemos empezar a ver todo un mecanismo de protesta que yo creo que se replica y se repite en muchas situaciones de la historia. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos eventos, vamos a ver cómo se desarrollan estos eventos y nos vamos a dar cuenta también de si es que esto fue una cosa que sucedió una vez en la historia de la humanidad o si tristemente es algo recurrente, algo que se repite muchísimo, de hecho yo diría que se repite demasiado y que tristemente también lo estamos viendo en la actualidad. Pero antes, para poder entrar en este tema, necesito su atención y necesito una premisa extremadamente importante. Todo lo que vamos a decir acá no implica o no quiere decir que en la actualidad no exista injusticia social. Ni tampoco quiere decir que de ninguna manera hay que utilizar las diferencias sociales o étnicas o no existe la raza, ni siquiera es algo que no existe, pero así se le llama, racismo, diferencias raciales, para hacer ningún tipo de dominación de otra persona, de otro ser humano. Nadie más que los Yehudim, nadie más que los judíos. Debemos estar muy conscientes y muy al pendiente de lo que ha significado la persecución durante miles de años contra el propio judaísmo, contra los individuos, contra las mujeres y hombres del pueblo judío, simplemente por el hecho de ser judíos, por la intolerancia, por la ignorancia, la falta de conocimiento y por la manipulación masiva de las mentes. Eso es lo más peligroso de todo. Entonces necesitamos entender esta premisa y necesitamos establecer que la intención de esta clase es darnos la herramienta o las herramientas necesarias para poder ser agentes activos en el mundo, que podamos hacer cambios para que este mundo sea mejor en todos los aspectos, no nada más para que el mundo sea espiritualmente mejor. Obvio, lo espiritual es la base, pero a veces creemos que el crecimiento personal o que el crecimiento espiritual lo es todo. Sin embargo, no es así. Es solamente una base para poder poner la plataforma para que todo lo demás también florezca. Un mundo sano es un mundo que tiene la espiritualidad equilibrada, que tiene el materialismo equilibrado, que tiene el idealismo equilibrado y que de tal manera puede promover que la mayoría de la gente, nunca todos, puedan tener bases morales y bases espirituales para poder aspirar a ser mejores. Hay veces que las situaciones son tan terribles que la gente ni siquiera tiene la oportunidad de la aspiración a crecer o a ser mejores. Y de eso vamos a hablar ampliamente el día de hoy. Simplemente tenía que poner este paréntesis aquí porque voy a tocar temas muy difíciles y que si no se entiende esta premisa se puede llegar a malinterpretar lo que voy a decir más adelante. Así es de que les suplico, por favor, no se me salgan de la clase hasta el final. Si alguien está viendo la clase grabada, por favor, no terminen sin ver el final. Es muy importante porque vamos a hacer un análisis filosófico serio de la igualdad, de qué significa la igualdad. Y por lo tanto, a través de ese verdadero análisis vamos a poder también replantearnos ciertas ideas que la sociedad moderna nos educa, nos adoctrina con ciertas cosas que nos confunden acerca de lo que realmente significa la igualdad o la equidad, y por eso también tenemos pues los resultados contrarios a los que quisiéramos tener en muchas ocasiones. Entonces tenemos la historia de Korah, que nos va a servir como una base para lo que vamos a tratar el día de hoy. Fíjense qué interesante acá.
en realidad, Korah era una buena persona. En realidad, Korah, en su asunto más profundo, en su aspecto más espiritual, lo que él quería realmente era servir a Dios de manera más cercana. Ser Cohen, para Korah, no era un asunto de honor o de kavod en un inicio. Para Korah, en un inicio, era una aspiración de poder manifestar más abiertamente, más fuertemente su apego y su búsqueda de servir a Hashem. Muchas veces, yo recuerdo cuando era chiquito, que cuando estábamos en los rezos, yo veía que había un grupo del Minyan, que eran los Kohanim. Estos muchachos, los Kohanim, estamos hablando en la época de la escuela, a la hora del rezo, se subían al ejal, se ponían sus talitot, todo bonito, todo precioso, y empezaban a hacer una verajá que nadie más podía decir, y ellos nos daban la bendición a todos, la bendición de los Kohanim. Y yo me preguntaba, yo también quiero, yo quiero subirme ahí con ellos, y yo quiero también sentir que yo puedo darle la bendición al pueblo. ¿Por qué no? Y entonces esto es una cosa que nos pone a pensar. ¿Por qué Hashem querría que haya estas diferencias dentro del mismo pueblo de Israel? ¿Por qué Hashem quiere que un grupo pequeño dentro del pueblo sea la tribu de Leví, con responsabilidades y con atribuciones diferentes al resto del pueblo? Y por otro lado también, ¿por qué Dios querría que dentro de la tribu de Leví haya un grupo más minúsculo, más pequeño, que son los Kohanim, que ellos van a tener otras atribuciones y otras responsabilidades y otros honores distintos al resto de la comunidad? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe de ser así? Y evidentemente también tendríamos que explayar esta pregunta a por qué en cierto momento Dios le dice a Abraham, al patriarca Abraham, que él y que su descendencia van a ser su pueblo, el pueblo de Hashem. ¿Qué significa esto de ser el pueblo de Hashem? Y también, ¿por qué no podríamos simplemente ecumenizar todo y manifestar la hermandad y la igualdad entre todos los seres humanos y hacer que todos tengamos la misma meta, los mismos privilegios, las mismas oportunidades y todo? Y el que quiera ser Cohen, que sea Cohen. Y el que quiera ser Leví, que sea Leví. Y el que quiera ser doctor, que sea doctor. Y que cada quien decida, porque todos debemos de tener las mismas oportunidades y las mismas bases. Esta pregunta la planteo desde el punto de vista de alguien externo que no entiende lo que sucede internamente. Pero hoy vamos a descubrir los procesos y cómo lo más importante que vamos a entender hoy es de que lo que nosotros llamamos diferencias no siempre son discriminatorias y que lo que nosotros ubicamos como identidades no necesariamente significa que hay que sentirse superiores. Eso es un asunto muy delicado dentro de todo esto. Les decía que Korah era una buena persona. Sin embargo, Korah se unió a gente que a lo mejor no lo era, a gente que a lo mejor tenía otras intenciones. Datán y Abiram, no podemos decir de ellos que tenían buenas intenciones. No podemos decir de ellos que querían acercarse a Dios o que querían tener una forma más elevada de servir a Dios. Lo que querían era simplemente manifestar su odio a Moshe y aprovecharse de algunas personas buenas que sí tenían buenas intenciones para utilizar esta mentira y poderla esparcir. Recuerdo una frase que les he dicho, que la obtuve de un concepto que dice Rashi. Rashi es el principal comentarista del Talmud y también de los principales comentaristas de la Torá, Rabenu Shelomo Yitzhaki, de los grandes sabios medievales.
él menciona en el Talmud, en el tratado de Betzá, que habla de las leyes de Yom Tov, que lo dice, yo parafraseo lo que dice, pero que cuando uno se engaña a sí mismo es mucho más peligroso porque uno puede llegar a cometer errores mucho peores. Es decir, por eso yo digo, la verdad a medias es una mentira completa. La búsqueda de la verdad implica también tener la introspección y la capacidad de análisis para saber que no nos estamos engañando a nosotros mismos pensando o defendiendo algo que es verdad a medias. Pero ¿cómo puede existir la verdad a medias? Porque la peor de las mentiras, o la más peligrosa de las mentiras, es la mentira que se aferra a algo que es verdad. Un valor que se aferra, un valor torcido, que se aferra con las uñas a un valor trascendental, puede ser muy peligroso porque si las personas que transmiten esos valores lo hacen de una manera negativa, entonces van a lograr convencer a muchas personas de que están actuando por algo bueno, por algo trascendental, cuando en la realidad están hablando de algo negativo. En un principio Korach probablemente lo que él quería era tener la oportunidad de ser Cohen, tener la oportunidad de acercar el Ketoret, el incienso, que es un aspecto espiritual muy elevado, de poder ser parte de la familia de los Kohanim y no sentirse relegado, no sentirse separado. Cuando eso proviene de una aspiración positiva, de una aspiración elevada, es una aspiración genuina, es una aspiración aceptable. Los medios y los métodos para poder conseguir eso son los que hay que cuestionar mucho. Pero aquí tenemos a estos dos actores, Datán y Abiram, que vieron a Korach y dijeron, ahí hay una oportunidad. Korach está arraigándose, Korach se está colando, se está colgando de algo bueno para quejarse de Moshe y para cuestionar a Moshe. Ahí tenemos una oportunidad. Y esto puede ser instintivo, ni siquiera es algo que pasa por una mente racional perversa. A veces solamente es un instinto. A veces solamente es algo que nos hace decir, ahí hay una oportunidad de hacer algo para vengarnos, para manifestar nuestro odio en base a algo que puede llegar a tener cierta justicia. Y eso es la palabra que más nos va a ocupar, esta palabra, justicia. Ahora, ¿qué pasa con las otras 250 personas? Sobre todo On Ben Pelet. On Ben Pelet era el líder de la tribu de Reubén. Y 250 personas que no tenían nada que ver ahí. No tenían ninguna aspiración real. Bueno, parte de ellos simplemente se dejaron llevar. ¿Cómo es que se dejaron llevar? Mucha gente tiene bondad en su corazón. Mucha gente tiene tendencias bondadosas en su corazón. Pero estas tendencias bondadosas nos hacen a veces llegar a las peores cosas cuando son instintivas. No recuerdo el nombre de la película. Es una película no muy famosa. En este momento, si alguien de casualidad se acuerda de la película, pónganme el nombre para poder decir cuál era. Pero se trata de un muchacho que tenía discapacidades mentales y además que era de color, era alguien afroamericano, de raza, de nuevo, es que no es raza, no existen las razas. Más tarde les voy a explicar porque cromosómicamente no existen las razas en la humanidad, no hay razas, pero étnicamente era de color. Y entonces se le acusó de un asesinato, cosa que pasa muchísimo, por racismo. Y entonces la película trata de cómo la mamá, una mujer muy buena, lo defiende al hijo, defiende que el hijo de ninguna manera, y menos con su discapacidad, podría haberle hecho algo así a una persona. Pero durante toda la trama de la película se descubre finalmente
que el niño sí mató a la persona, con todas sus discapacidades. Sí es el asesino. Y entonces, ¿qué hace la madre? La madre descubre a un testigo del asesinato y decide acabar con el testigo para que a su hijo no le puedan hacer nada. Entonces, la bondad de esta madre la lleva al final a terminar ella también cometiendo un asesinato para defender a su hijo, a su pobre hijo. ¿A qué voy con esto? Que a veces las buenas intenciones, cuando no están basadas en una estructura correcta, nos pueden llevar a cometer las peores atrocidades. Entonces, la bondad por instinto, la bondad por adoctrinamiento, nos hace tener una tendencia a querer defender causas que a primera vista nos pueden parecer causas justas, nos pueden parecer causas de justicia social. Mucho más cuando hemos sido perseguidos, mucho más cuando hemos sido asesinados y cuando hemos sido víctimas de estas mismas persecuciones. Por lo tanto, aquí voy a introducir un concepto que dice Leon Poliakov. Es un autor que yo les recomiendo muchísimo. Es el autor del Tratado de la Historia del Antisemitismo. Es un tratado de 6 libros que es de las cosas más recomendables como lectura que puedo yo dar en esta vida, porque aprendes historia, aprendes sociología y aprendes muchos detalles, muchas cosas. Una de las cosas que dice Leon Poliakov es que los judíos, por ejemplo, o todas las minorías que han sido discriminadas durante mucho tiempo, empiezan a generar el odio y el resentimiento en contra de las personas o de los géneros que los han maltratado, que los han discriminado, que los han hecho de menos. ¿Ok? Entonces, aquí hay un enorme riesgo, un enorme peligro, que de manera irracional, como defensa, se entiende que los seres humanos seamos así, empecemos también a defendernos discriminando a la mayoría o a la minoría dentro de la mayoría, la minoría vulnerable dentro de la mayoría que nos ha discriminado o que nos ha maltratado o que nos ha perseguido. Eso es entendible, pero no es correcto. Se entienden los procesos que llevan a las personas a devolver el mal con el odio con odio, porque es la naturaleza humana, pero no significa que eso sea algo válido, o que eso sea algo correcto, o que eso sea algo justo. Por lo tanto, lo que tenemos que aseverar de manera categórica, y por eso la Torá lo dice así, claramente, es que la venganza de cualquier tipo jamás es un medio válido para recuperar el equilibrio en el mundo. La justicia sí, pero no la venganza. Y aquí es donde nos metemos en la confusión tan terrible entre justicia y venganza. ¿Ok? Y cómo hacemos la diferencia entre justicia y venganza. La Torá nos dice, loticon velotitor, no te vengues, ni tampoco guardes rencor. Significa que la venganza, aunque uno no la aplique de manera física, si uno guarda rencor, si uno guarda el odio en el corazón, eventualmente ese odio se va a poder transmitir a otras personas o a uno mismo o a los hijos o a los alumnos o a quien sea, y cuando ese odio se transmite, a lo mejor hay otras personas que no van a tener la regulación emocional, la regulación conductual suficiente para no actuar de manera instintiva y aplicar la venganza que correspondía
al padre o al maestro o a la corriente de pensamiento que en su momento no aplicó la venganza. Por lo tanto, este concepto es de lo más importante. ¿Cómo podemos evitar buscar venganza para entonces poder encontrar la justicia? Y esto nos va a regresar al punto de si somos todos iguales o no somos todos iguales, ¿sí? Para la gente que está entrando apenas en el shiur, les menciono que por favor, cuando terminen, vean el principio. Para que este shiur se pueda entender, se tiene que ver de principio al final. Si no, si se corta en medio, se puede malentender. Y no quiero que eso suceda, por eso ahorita voy a reiterar que esta parte es una parte de análisis filosófico para entender a qué le llamamos igualdad y entonces poder regresar al tema de la justicia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, cuando nos dicen, cuando nos tratan de convencer de que todos los seres humanos somos iguales por naturaleza, este es un concepto parecido a Korah, parecido a donde dice Korah, todos somos hijos de Hashem, todos somos sagrados. ¿Por qué ustedes van a ser más que nosotros? ¿Por qué ustedes pueden ser Kohanim y nosotros no? Y entonces se suma una cantidad importante de gente a la protesta de Korah. Algunos de ellos que realmente lo único que querían era servir a Dios, tener mayor espiritualidad. Pero otros como Datán y Abiram también jalaron a otras personas que tenían ya un resentimiento, que tenían ya un odio guardado y buscaban una venganza. Loticom velotitor. No te vengues, pero tampoco guardes rencor. Datán y Abiram lograron jalar a las personas que buscaban no justicia, sino venganza. Aquellas personas que buscaban demostrar que Moshe era lo peor. A lo mejor alguna persona que Moshe determinó que era culpable en un juicio, o que tenía que pagar alguna deuda, o que aplicó alguna ley en algún momento que a ellos no les gustó, o que a ellos no les favoreció. Y entonces buscaron a través de esta protesta arraigada en un concepto elevadísimo, manifestar su odio. Y ahí viene el tema tan triste que puede ser que esté sucediendo hoy en día. Cuando entonces decimos que todos debemos de ser iguales, estamos arraigándonos a la bondad. Estamos arraigándonos a la espiritualidad del ser humano y a decir que todos debemos de tener una oportunidad de crecer, una oportunidad, igualdad de oportunidades de trascender, igualdad de oportunidades de tener bienestar económico, bienestar espiritual, bienestar médico, que todos debemos de tener las mismas oportunidades. Y eso se basa en la bondad humana, en la búsqueda de que todos podamos ser felices, de que todos podamos tener un bienestar básico, mínimo, necesario. El problema es cuando a estas ideas tan puras, tan positivas, se les cuelga el odio y el rencor. Que puede ser que ese odio y ese rencor no son justificados ni justificables, pueden ser entendibles. Puedes entender psicológicamente que alguien que fue maltratado, que alguien que fue sobajado, que alguien que fue discriminado, tenga este rencor. Pero no por entender los procesos mentales, espirituales y emocionales que se encuentran detrás de estos rencores, necesariamente implican que el rencor, el odio y la búsqueda de venganza sean justificables o válidos para de esa forma conseguir la justicia. ¿Cómo se consigue la justicia? La justicia realmente se consigue a través de abrazar, de entender y de estar orgullosos de la identidad. No de las diferencias, sino de la identidad. Keshem shepartzufehem shonim, kach deotehem shonot. Así como los seres humanos tenemos rostros distintos, diferentes,
así también tenemos ideas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente al momento de tener una identidad, ¿alguien quiere borrar su identidad? ¿Alguien quiere decir que no es, en mi caso, Moisés Chicurel, que soy nada? ¿Quiero borrar mi identidad? Por supuesto que no. Si borro mi identidad o si no tengo una identidad, tengo problemas psicológicos y hasta psiquiátricos muy graves. No puedes pretender borrar tu identidad. Tienes una identidad, naciste con una identidad que debes de aprender a amar y debes aprender a valorar y debes aprender a querer. Vean el video de la autoestima. Se los dejé aquí en Facebook y en el canal de YouTube. Vean el video de la autoestima. Pero cuando no tienes esa capacidad de identificarte contigo mismo y empiezas a generar ain hara, ojo malo, y empiezas a odiar a otras personas por lo que tienen y por lo que tú no tuviste, realmente el que más daño te está haciendo, el que más se está discriminando y el que más se está persiguiendo eres tú a ti mismo. Cuando uno no abraza su identidad, cuando uno no aprende a conocerse y a entender cuál es su valor individual. Koraj podría haber sido mucho mejor que el Kohen Gadol. Aquí viene la pregunta: ¿quién dijo que ser Kohen Gadol es mejor o es más importante que ser Koraj? ¿Quién dijo que ser Moshe Rabenu es mejor o es más importante que ser cualquier persona? ¿Quién dijo eso? Tendrá diferencias, tendrá distinciones y tendrá una identidad diferente, pero también tiene diferentes responsabilidades, diferentes cargas emocionales y diferentes dificultades ser Moshe Rabenu. Y también tiene lo suyo ser Aarón HaKohen. Y también tiene lo suyo ser Koraj. Pero en este momento donde Koraj se levanta y dice: ¿por qué ustedes son más que el resto del pueblo? Madua titnaseu al keal Hashem. ¿Por qué ustedes son más que el resto del pueblo? ¿Es eso verdad? En cierto sentido, por supuesto que el liderazgo implica estar de alguna forma elevado sobre el resto de la gente. Pero eso significa ser más, en verdad. El simple hecho de tener un cargo público, o de tener una responsabilidad pública, o de cualquier cosa que la sociedad necesita. ¿Sí? Un médico. Necesitamos... ¿Cuántos médicos hay por cada grupo de población? Depende del país. ¿Okay? Pero nosotros, un gran número de personas que no somos médicos, dependemos de los médicos. Los médicos ejercen una profesión importantísima en la humanidad. Salvan vidas. Y tienen, por el simple hecho de ser médicos, tienen ya una autoridad y un poder sobre la gente que no conoce la medicina. Es un poder, es una herramienta que da poder. Este poder no significa que sean más. No significa que sean mejores. No significa que sean mejores personas. No significa que sean superiores. Tienen una identidad y tienen una herramienta que les da un poder. Y el poder se debe de manejar con prudencia. Ser Moshe Rabenu en este sentido, ser un médico, ser un abogado, o ser un arquitecto, o ser una escritora, o ser una psicóloga, o cualquier cosa que seamos, es un poder. Es un poder adquirido. Lo mismo pasa cuando encontramos nuestras fortalezas como personas y abrazamos nuestra identidad. Nuestra identidad nos empieza a generar también un poder. Seamos quien seamos. Porque somos únicos.
El momento en el que nos empezamos a equivocar es en el momento en el que cuando nos hemos visto perseguidos o maltratados. Cuando un niño es buleado en la escuela, ¿eso es bueno? No. ¿Es justo? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño que es buleado? Tiene que convertirse en un bully para poder equilibrar el mundo. Tiene que convertirse en un bully para poder equilibrar a la sociedad. Probablemente ese es el peor de los escenarios. Y de hecho los bullies, los verdaderos bullies, son aquellas personas que más bullying han sufrido. Y desgraciadamente a partir de este bullying, a partir de este abuso emocional que muchas veces lo sufren en casa, en su propia familia, lo van y lo desparraman en el mundo como violencia a otras personas, porque de alguna manera su resentimiento y su odio los hace defenderse de la maldad del mundo a través de demostrar el poder que tiene su propia violencia. Eso no es ser iguales, eso es ser destructivos. Cuando los 250 miembros del partido de Korach, si en solo algún momento se hubieran sentado y hubieran reflexionado, gente, tenemos razón en decir que todos somos sagrados, pero vamos a entender, vamos a ponernos a pensar un segundo, ¿realmente todo el mundo puede ser el Cohen Gadol? ¿Realmente todo el mundo quiere ser el Cohen Gadol? ¿El sumo sacerdote? Gente, vamos a decir que mañana nos dicen que sí. Mañana todos nos van a decir, todos ustedes son los Kohanim y todos ustedes son Kohanim Gedolim. ¿Estamos preparados para eso? Ya nos preguntamos y ya nos cuestionamos qué significa la responsabilidad de ser el Cohen Gadol. Nunca se hicieron esta pregunta, pero todavía hay algo más importante. Hubo gente que sí se dio cuenta a la mitad del camino que aquí algo andaba mal. ¿Quiénes fueron? Fueron los hijos de Korach. En algún momento Moshe, en su infinita humildad, Moshe quiso hacer hasta lo imposible por evitar el conflicto. Y fue a buscar a Korach, fue a buscar a Datán y a Abiram. Primero los llamó y no quisieron ir, pero fue a buscarlos, a ver de qué manera podrían encontrar un punto medio donde la gente pudiera estar en paz y tranquila. Llegó un punto donde Korach vio a Moshe, y normalmente cuando tú ves a tu maestro, y Moshe era el maestro de toda la congregación, tienes que rendirle el kabod de levantarte, porque finalmente has aprendido muchas cosas de él, estás en desacuerdo con él en algo, pero sigue siendo Moshe Rabenu, sigue siendo el que te sacó de Egipto, sigue siendo el que se ha entregado en cuerpo y alma a ti desde muchísimos años antes. Ya se te olvidó todo lo que Moshe Rabenu hizo por ti. Cuando llegó Moshe a la carpa donde estaba Korach y sus hijos, los hijos de Korach se levantaron. Entró Moshe y Korach se quedó sentado. Y ahí los hijos de Korach se empezaron a dar cuenta de que algo andaba mal. Algo andaba mal. Porque si la discusión estaba basada en algo espiritual, no necesitaba y no requería de la falta de respeto. Nunca será necesario faltarle el respeto o a la dignidad a otra persona cuando tú protestas por algo correcto y protestas de manera correcta ante esa supuesta injusticia. ¿Ok? Pero cuando empiezas a actuar de manera impulsiva y vengativa, cuando empiezas a humillar, cuando empiezas a maltratar al que supuestamente te ha maltratado, ahí sí ya estamos hablando de algo que se salió del cauce y se salió de control. Por esta razón los hijos de Korach en el último momento se retractaron y se salvaron. Se salvaron de lo terrible que sucedió después. Todos, Korach y todos los que estaban en la congregación de Korach, todos terminaron mal, los terminó devorando la tierra. Pero ellos dos se salvaron porque lograron a tiempo darse cuenta que algo andaba mal. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo anda mal? Por supuesto que tenemos que levantarnos y protestar
cuando hay alguien que abusa de su poder. Siempre. Y mucho más nosotros, los Yehudim, que hemos sido perseguidos y hemos sido asesinados durante milenios, simplemente por el hecho de ser judíos. Nunca podríamos quedarnos callados ante la injusticia. Nunca debemos de quedarnos callados ante el abuso. No podemos permitir eso. Pero debemos de hacerlo a partir de una propuesta positiva. Ahí es donde tristemente se mezclan las masas que tienen un resentimiento o los individuos que tienen una búsqueda de venganza y tratan de colgarse de la verdad, de los valores positivos para hacer las peores cosas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando protestas por una persona que sin saber y sin entender bien, supuestamente lo mata la policía. En México estoy hablando, no estoy hablando del caso de George Floyd, que eso es terrible. Pero en México tú ves que pasó un caso no recuerdo en dónde, creo que en Michoacán, y después de un tiempo ves a un protestante, a un manifestante, que toma una botella de gasolina, le voltea la gasolina a un policía que no mató a la persona que murió, un policía que está haciendo su trabajo y que tiene que mantener el orden en la calle, que es lo que tiene que hacer. Y un manifestante le tira gasolina y le enciende y le prende la espalda con un encendedor. Eso no puede ser justicia. Eso no es justicia social. Eso no es una manifestación de justicia. Eso es venganza. Eso es odio. Y nunca podemos utilizar como justificación el hecho de que alguien hizo algo malo para regresarle el mal a todos los que sean como esa persona. Porque entonces estamos exactamente haciendo lo que se supone que estamos defendiendo, que no debemos de hacer. Generalizar y odiar a otras personas. Y abusar del poder, en este caso fíjense lo torcido que está esto. Abusar del poder que da la supuesta búsqueda de la justicia social, moralmente. Sucedió en Jalisco, sí es cierto. Sí es cierto, por eso hasta el gobernador de Jalisco pasó todo lo que pasó en Jalisco, es cierto. Entonces, fíjense lo torcido. Se montaron en estos valores elevados de justicia para entonces buscar venganza. Es una locura. ¿Cómo podemos realmente promover la justicia? ¿Cómo podemos realmente promover lo que la Torah nos marca como tzedaká? Y con esto vamos a terminar. Los últimos 10 minutos de esta clase van dedicados a esto. Tenemos que hacerlo a través de entender que cada uno tiene su identidad y que la identidad que tienes es buena, que lo que eres es buenísimo, que no necesitas ser el vecino, que el pasto del vecino no es más verde y que las dificultades con las cuales naciste están ahí para que si tú las puedas superar, te vas a convertir en alguien muy elevado. Jamás me atrevería a decir esto si no hubiera vivido en carne propia, para la gente que me conoce en lo personal, dificultades terribles en esta vida. No lo estoy diciendo sentado en un trono de comodidad, de alguien que nunca ha tenido que soportar dificultades o que nunca se ha tenido que sobreponer a retos en esta vida. Lo digo como alguien que está muy consciente de lo que es sufrir, porque otras personas te juzgan y porque las situaciones de la vida te hacen menos, supuestamente, que otros. Pero es justamente por eso por lo cual creo que es tan importante decir lo que tengo que decir aquí, lo que la Torá, el judaísmo tiene que decir aquí y lo que yo personalmente tengo que decir aquí también. Solo en el momento en el que aprendes a quererte, en el momento en el que aprendes a darte cuenta de la grandeza que hay en ti, hay cierta esperanza de que puedas encontrar equilibrio y por lo tanto justicia en tu vida. Y justamente cuando nacemos en una situación de supuesta desventaja, es donde lo más importante es abrazar tu identidad, aceptar tu identidad
y buscar ser quien eres y no ser otra persona. Que además es imposible, por cierto. La justicia está en los individuos, no necesariamente en los gobiernos. Esto es muy interesante. Fíjense la mitzvah que les voy a decir en la Torah, que nos va a abrir el panorama para esto. Al ayudar a otra persona se le llama tzedaká, justicia. Pero busquen ustedes en toda la Torah, no van a encontrar la mitzvah de regalarle dinero a un pobre. No van a encontrar esa mitzvah. Existe. Hay que ayudar. Darle dinero a un pobre o darle un recurso a un pobre sí es tzedaká, sí es justicia. Pero no aparece de manera explícita en la Torah esa mitzvah. El darle dinero a un pobre es un derivado de las mitzvot de Gesed y de tzedaká. ¿Cuál, por ejemplo, sí aparece de manera explícita? Hay una mitzvah que se llama, son 3 mitzvot, una que se llama leket, otra shijeja y otra pea. Son las mitzvot agrícolas de ayudar a los necesitados. ¿Cuál es la dinámica de esto? Cuando tú tienes un campo, cuando tú tienes una tierra que produce, al momento de producir, tú tienes que dejar una esquina, dependiendo del tamaño de tu campo, tienes que dejar una esquina del campo sin cosechar, para que la gente necesitada entre, coseche y coma. Luego, cuando tú recolectas las espigas del suelo, en el caso del trigo, de los granos, al cortar, al cegar las espigas, siempre quedan algunas espigas que no se lograron cortar, se quedan ahí. Eso lo tienes que dejar en el lugar para que los necesitados vayan detrás de ti, cosechen y se lo lleven a su casa. Y al final, lo que olvidas, cuando tú ya tienes hechos tus atados, tus paquetes de espigas, cuando lo subes a la carreta, hay veces que se te cae uno de la carreta, o hay veces que se te olvida uno. Pero también hay veces que los olvidas a propósito. ¿Por qué? Porque está ahí el pobre y cuando tú olvidas ese paquetito o ese atado, el pobre va a venir y los va a recoger. Escuchen esto, el poder de esto. No basta con ayudar al pobre. También, todo esto pasó con Ruth, correcto, Marlene. También hay que ocuparse de que no se sienta mal, de que no lo humilles cuando lo estás ayudando. Cuando tú le regalas dinero a un pobre, a veces eso es una forma también de ponerlo en una situación de desventaja. Y es un poco humillante tener que recibir así de otra persona. Por eso la Torah nos da estas mitzvot, que son, tú tienes un medio de producción que él no tiene, pues una esquina de tu campo no es tuya, fíjate, y no la vas a cosechar. Pero el pobre tiene que levantarse tempranito, el día de la cosecha, tiene que ir al campo y tiene que estar atrás del dueño del campo. El campo va a estar abierto, el dueño del campo va a abrir las puertas para que entren los necesitados, pero va a tener que cosechar su trigo y se lo va a tener que llevar a su casa. Y cuando los segadores estén cosechando el trigo, va a tener que estar ahí el pobre y va a tener que trabajar también para cosechar lo que los segadores dejaron. Y sobre todo, si ya tú como dueño del campo quieres ayudar más, se te va a caer ¿a quién se le cae un atado? A nadie se le cae. Se te cae a lo mejor de la carreta, ya no lo puedes recoger. Pero se te olvida, ¿de verdad? Llevas todo el día trabajando para recolectar el grano. ¿Se te va a olvidar un pedazo de eso? ¿Un pedazo de tu esfuerzo, un pedazo de tu trabajo? No. Se te va a olvidar para entonces que sea un derecho del necesitado ir y recoger. Otro ejemplo, la mitzvah de tzedaká es prestar dinero. Ya si no te lo pagaron, pues a lo mejor entonces no lo cobras o lo perdonas. Pero la mitzvah que sí aparece en la Torah es prestar dinero. Porque cuando prestas dinero, le estás creyendo a la otra persona que puede levantarse
Le estás dando una responsabilidad. Lo estás ayudando, pero también lo estás haciendo responsable. Te di un dinero que espero que me puedas pagar en algún momento para no hacerte pasar vergüenza. Para que tú no tengas esta vergüenza, entonces te lo presto y después ojalá que te levantes y que me lo pagues. Pero si no, entonces ya te lo perdono. ¿Cómo sabemos esto? Porque cada 7 años las deudas se tienen que perdonar. Y cada 50 años se tiene que regresar la tierra a sus dueños originales. Una persona por necesidad heredó del padre de la tierra de Israel. Todas las familias tuvieron un pequeño pedazo de la tierra de Israel. Alguien que heredó su pedazo de tierra por desgracia, por malos manejos, tuvo que vender su tierra. Pues a cada 50 años los compradores realmente nunca compran la tierra, la alquilan a largo plazo. Y cuando llega el Yobel, tienen que regresar las tierras a sus dueños originales. Quiere decir que el medio de producción, ese es el importante. Entonces, cuando se da tzedaká, realmente lo que tienes que hacer es procurar que le estés dando también una responsabilidad a la persona que está recibiendo esa tzedaká. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer con alguien pobre, con alguien necesitado, con alguien que tiene una desventaja social, moral, económica, espiritual, lo peor que podemos hacer es validarle esa situación y decirle, sí, pobrecito de ti, tú eres un pobre, yo te voy a ayudar. Es lo peor que podemos hacer. El Talmud resume esto en una sola frase. En Ani ela bedat. El único pobre es el que es pobre en su cabeza, en su mente, en su forma de ver las cosas. ¿Y cómo se perpetúan las personas que son pobres de mente? Cuando la sociedad los hace ver como pobres, los hace ver como incapacitados económicamente, moralmente o lo que sea. Por eso la Torah lo que nos pide es que entendamos nuestra identidad. Y aquí hay un enorme secreto, algo tan profundo, tan valioso. ¿Por qué, por ejemplo, esto es tan importante que se sepa, por qué los judíos no buscamos convertir a todo el mundo? ¿Ya se lo han preguntado alguna vez? En otras religiones, si no eres adepto de esa religión, se acabó. Se acabó. Ya no vas a tener forma de llegar al Gan Eden. Ya no vas a tener forma de llegar a la trascendencia. Ahorita, Raquel, digo tu mensaje que es muy importante y voy a leer todas sus preguntas. ¿Okay? Nada más déjenme terminar con esto y voy a decir todo. Entonces, por ejemplo, si según, no voy a decir nombres, pero si según una religión determinada, tú no te conviertes a esta religión determinada, eres un infiel y entonces hasta te pueden matar simplemente por el hecho de ser infiel, o tienes que dar un impuesto, tienes que pagar un impuesto como infiel que cree en una religión monoteísta para que no tengan derecho de matarte. O según otras religiones, el simple hecho de que tú no hayas sido aceptado dentro de esa religión significa que tú ya nunca vas a poder tener contacto con Dios. Entonces hay gente que malinterpreta esto, ¿sí? Aquí es cuando hablamos de la igualdad o de la identidad. Cuando el judaísmo no busca convertir a todo el mundo, lo que está diciendo realmente es de que todo el mundo puede tener un contacto directo con Dios. Si por alguna razón Dios te mandó a este mundo sin ser judío, a lo mejor hay algo muy bueno en eso. No necesariamente tienes que ser judío para estar cerca de Dios. Tienes que ser una persona moralmente positiva, una persona ética, una persona buena. Por eso existen las 7 mitzvot, las 7 leyes de los hijos de Noaj. Porque todos los hijos de Noaj, todos, son descendientes también de alguien muy bueno y muy positivo. Y todos somos hijos de Adán, todos somos Bnei Adam. Por eso decía yo que no hay razas. Cromosómicamente no hay
divergencias como para poder decir que existen las razas humanas. Eso es una mentira absurda, absoluta. Pero fíjense la grandeza de lo que estamos diciendo. Es decir, si yo digo que todos los que tienen, para poder estar cerca de Dios, tienen que ser judíos, yo que soy judío, digo que todos tendríamos que convertir a todo el mundo, entonces estoy discriminando, entonces estoy persiguiendo, entonces estoy haciendo de menos a los demás. Cuando yo estoy entendiendo que cada uno tiene un lugar en el mundo, cuando yo estoy entendiendo que yo no nací Cohen y nunca voy a ser Cohen, también estoy entendiendo que como Israel tengo mis responsabilidades y tengo mis cosas buenas que hacer y tengo un lugar en el mundo. Aquí es donde, en vez de que las diferencias o distinciones sean negativas, es donde nos podemos encontrar con una identidad única. Independientemente de que la conversión en el judaísmo está permitida y de que es algo que no buscamos, pero en el momento en el que se da, pues bienvenido, y hay muchísimas mitzvot de la Torah que nos obligan a tratar excelentemente bien a las personas que se han unido al pueblo de Israel, pero no lo buscamos porque realmente no es necesario para la humanidad. Se debe de entender que cada quien tiene un lugar. Pero volviendo a este tema y para poder finalizar, la igualdad comienza en el momento en el que entendemos nuestra identidad y nos amamos. Cuando entendemos nuestra identidad y tratamos de ser las mejores personas que podemos ser siendo nosotros mismos. Cuando podemos entender nuestras fortalezas y nuestras desventajas y a partir de esas desventajas entender también las oportunidades que tenemos. La palabra goy no es discriminación, Estela, lo contesto inmediatamente, porque nosotros también somos goyim. El hecho de que la gente utilice esa palabra de manera despectiva no indica lo que realmente la Torah está diciendo. Nosotros somos un pueblo. Goy es pueblo. Hay tres formas de decir pueblo. Goy, pueblo. Umá, nación. Y Lashon es lengua. Cuando nos referimos al pueblo, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista, vamos a decirlo, genético, es un goy. Cuando nos hablamos desde el punto de vista de un pueblo culturalmente hablando, es una umá, y cuando hablamos de una lengua, de la cultura más amplia que se determina en una lengua, es lashon, ¿sí? Pero si rezáramos todos los Shabbatot, entenderíamos que nosotros a nosotros mismos también nos llamamos goy kadosh baaretz, también somos un goy, ¿sí? Entonces, somos goy, somos am, también somos un pueblo. Entonces quiere decir que el hecho de que la gente utilice frases de manera despectiva, porque ellos tienen carencias emocionales, porque ellos tienen carencias espirituales y tienen una búsqueda de venganza, como lo decía León Poliakov. A lo mejor hay judíos que tienen resentimiento por todas las persecuciones que han tenido, y a lo mejor hay judíos que no han logrado desarrollar su visión de una manera espiritual y de una manera sana. Entonces también no tienen forma de entender la belleza de su identidad, y entonces terminan discriminando a otros porque fueron discriminados en su momento. Esto es un tema para profundizar muchísimo en él. Simplemente quiero que se entienda la base. La base es que si queremos igualdad, tenemos que educar. Primero educarnos a nosotros mismos y luego educar a cada individuo a sentirse orgulloso de sí mismo, a estar contento consigo mismo. Y sí, buscar crecimiento económico, buscar crecimiento social, buscar estabilidad emocional, buscar todas las cosas que como seres humanos necesitamos, con las herramientas que tienes y con las oportunidades que te va a dar la vida. A cada persona Dios le va a dar las mismas oportunidades. ¿Qué creen? No vamos a tener las mismas oportunidades todos, porque resulta que todos tenemos que llegar a lugares diferentes. Porque todos tenemos que llegar a ser nuestro propio ser. Todos tenemos, y por eso voy a recordar y voy a decir toda la vida, que cada quien tiene su propio tikkun. El día que entendiéramos esto, entonces también entenderíamos que nuestras herramientas son las nuestras. Y que nuestras oportunidades son las nuestras. Y también nuestros problemas son los nuestros, nuestras dificultades son las nuestras. Y ahí sí, ish et re'eu yazoru. Cada uno a su compañero se van a ayudar, se van a dar oz,
se van a dar fuerza, se van a dar poder. No se van a estar tratando de pobrecitos, ni vamos a estar tratando de pobrecitos a los demás, porque queremos que no sean pobrecitos. Cuando hablamos de los pobres de manera obsesiva, o cuando hablamos de la gente que ha sido maltratada de manera obsesiva, estamos torciendo ciertas cosas y estamos haciendo que se queden probablemente siempre así. Estamos diciendo que alguien que tiene una situación de desventaja se debe de quedar en la situación de desventaja. No, lo que debe de hacer es tener fuerza, tener poder. Fuerza, verdadero poder a través de entender quién es. Y eso se tiene que lograr a partir de lo que está en nuestras manos. Si cada individuo hace lo que está en sus manos, entonces realmente tendríamos un mundo mejor. No nos quedemos callados cuando haya una injusticia. No nos quedemos callados cuando haya un asesinato, cuando haya una persecución, cuando haya un abuso. Eso nunca. Pero no caigamos en el error que cayeron los que se dejaron arrastrar por Datán y Abiram. Datán y Abiram no querían justicia. No querían el bien de los demás. Datán y Abiram no querían que dejara de haber pobres. No querían que dejara de haber gente que sufriera. Ni querían ser ellos gente elevada espiritualmente, ni querían ser Kohanim. Querían venganza. Querían dejar que sienta dolor otra persona en venganza al dolor que ellos han sentido, o simplemente eran malas personas que habían dejado que se habían dejado corromper por la maldad del mundo, que está presente y es una posibilidad. Hay que tener mucho cuidado en no caer en ese tipo de discursos, en no ser las masas que se dejan llevar por una verdad a medias, por una verdad que está colgada, por una mentira, que está colgada de una verdad y de algo bueno, sino que debemos de cuestionarnos siempre las formas de lo que hacemos para llegar al fondo de lo que queremos y que el resultado sea realmente positivo y nunca, haz de shalom, lo contrario, nunca el resultado negativo. No somos todos iguales. Qué bueno, porque entonces somos todos únicos, somos todos especiales, somos todos queridos por el Creador. Y no tenemos que ser parte de una masa, sino que tenemos que ser un individuo que funcione en favor del género. Y ahí sí, letaken olam bemalchut Shaddai. Cuidado, ojo, si somos judíos y no entendemos esto, o si hemos escuchado a alguien que habla mal del judaísmo, es porque no escucharon esta idea. Letaken olam bemalchut Shaddai es lo que buscamos. Buscamos el tikún de todo el mundo, no nada más de Am Israel. Si tenemos o si decimos que tenemos un rol diferente, un rol especial, no es porque estamos diciendo que el rol de los demás sea menos. No estamos diciendo que el rol de los demás sea inferior. Estamos diciendo que asumimos nuestro rol, nuestra responsabilidad y buscamos que el mundo entero tenga un tikún. Seguro que hay mucho más en el tintero para hablar, pero espero que se haya entendido lo que quise decir y ojalá que esta clase sea positiva para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre todas estas cosas de manera activa, no de manera pasiva, y que no sea solamente una queja, una protesta, sino que encontremos realmente cómo podemos darle lo más maravilloso al mundo siendo nosotros mismos, superando nuestros retos y superando nuestras dificultades, para entonces ser exitosos y generar tzedek en el mundo, una verdadera justicia que no haga sentir mal a nadie ni perpetúe a los demás en ese sufrimiento, en esa injusticia. Ok, voy a leer preguntas, que tengo muchas preguntas. Voy a leer las preguntas que tengo acá, unos minutitos, perdón, se me hizo un poquito larga la clase, pero pues creo que el tema lo requería. Muchas gracias a Estela. Ok, Carla nos pregunta, ¿cómo estás, Carla? Justo saludarte. ¿Cómo procesar los sentimientos cuando por circunstancia viviste una injusticia y sabes que si buscas justicia dañará a personas inocentes y decides no buscar esa justicia? Ok,
no sé si viste la clase desde el principio, Carla, pero creo que queda muy claro que justicia no es lo mismo que venganza. Justicia la vas a tener cuando tengas paz, ¿sí? Cuando tú seas un agente de bondad para los demás. Entonces, cuando alguien te hace algo negativo, lejos de buscar la venganza, ¿sí? Lo que se debe de buscar con la justicia es de que la persona no pueda causarle más daño a los demás. Qué bueno que me hiciste esta pregunta porque creo que esto es muy importante. La justicia busca que un ladrón no le roba a más personas y que se le regrese lo robado a la persona que se le robó. Cuando hay un asesino, no se puede regresar la vida que se quitó, ¿no? Pero se busca encarcelar o en el dado caso que se cumplan los requisitos, ejecutar al asesino para que no siga matando gente, ¿ok? Entonces el punto de la justicia es donde se aplica la ley para que no vuelva a haber injusticias y para que la gente que piense en hacer algo negativo lo dude o lo piense más veces porque sabe que hay una ley que lo va a perseguir y que lo va a llevar a la justicia para evitar. Entonces la justicia es mucho más preventiva que punitiva, pero también tiene que ser punitiva para poder ser preventiva. Y la justicia nunca se aplica a través de la mano de un justiciero, sino que se aplica a través de la ley. Ahí también la sociedad nos ha hecho ver muchas cosas negativas. Yo siempre he dicho que el Joker es Amalek, tengo una clase sobre eso, pero la gente piensa que entonces yo creo que Israel es Batman. No. ¿Quieren saber quién es el antagonista de Amalek? ¿Quién es el antagonista del Joker? Forrest Gump en las películas. Si entienden la historia de Forrest Gump y ven cómo es una persona que salió adelante a través de todas las dificultades simplemente porque no tenía maldad, por su discapacidad emocional no tenía maldad, no quería buscar venganza, nunca buscó venganza, era un empresario exitoso, una persona que sabía sentir amor, un líder, una persona que generó muchos cambios sociales. El personaje de la película, obviamente Forrest Gump no existió, pero entiendan a lo que voy con esto. O sea, no se tiene que ser Batman para vencer al Joker. Se necesitan muchas personas que sean como Forrest Gump en el mundo para que no existan Jokers, ¿ok? Bueno, otras preguntas que nos están haciendo. ¿La mejor venganza es ser feliz a pesar del daño que nos hacen sin molestarlos, solo alejarnos de quienes nos hacen daño, Julieta? No existe ninguna venganza que sea buena. Ninguna. Ni ser feliz. Estoy en desacuerdo con respeto hacia ti. No existe una venganza buena. Simplemente, si tú quieres estar bien para vengarte, ya no estás bien. Si tú quieres estar bien para hacer que otras personas se den cuenta de qué malas eran, no estás logrando nada. Tú vas a estar en paz contigo misma porque estás en paz contigo misma. No se necesita uno vengar absolutamente de nadie. Rosita, creo que lo importante es conocernos y ver qué oportunidades tenemos cada uno, es correcto. Raquel, en la India lo tienen muy entendido. No sé a qué te refieres. La India todavía sigue siendo una de las sociedades más clasistas del mundo. Existen las castas, las diferentes castas, donde, por ejemplo, están los intocables, que simplemente por haber nacido dentro de esa casta son impuros y hay que alejarse de ellos y son lo peor. No sé a qué te refieras, pero creo que no estaría muy de acuerdo con decir que en la India tienen muy entendido esto. No sé a qué te refieres, pero bueno. Raquel Magrizo dice que cada quien tiene su propia misión, es correcto. Rafael nos dice, el tzadik acepta el dolor y ya sea por falta suya o de los demás, porque entiende que Gamzu le toba. Y algo más, Rafael, muy correcto lo que dices, pero algo más. El tzadik entiende la responsabilidad. La responsabilidad. Esto también lo dice mucho Jordan Peterson, que en Israel, en el Antiguo Testamento, lejos de quejarse con Dios o lejos de estar enojados por las persecuciones, por todo, siempre que pasa algo malo con Israel, en el Tanaj, los judíos nos hemos preguntado, los hijos de Israel nos hemos preguntado, ¿qué hicimos mal y qué podemos corregir? ¿Y qué podemos mejorar? Es decir, asumimos una responsabilidad. Muchas gracias, Tami, gracias por estar siempre. La gente lo usa para discriminar, sí, la palabra goy lo usan para discriminar, mal por ellos, pero no por eso es que el judaísmo sea así. En el judaísmo hay gente ignorante también, en el judaísmo hay gente también que no tiene principios. No por eso significa que el judaísmo sea así. Ok, gracias a ti, Karen, Jaime, Dora. Ok, nos dice Raquel, que bueno que lo veo. Por eso tenemos que hacer donativos a la fundación, en este caso nuestra fundación de ayuda
a la gente, donde nos dedicamos sobre todo a que la gente necesitada no se sienta mal por recibir esa ayuda. ¿Es correcto? Si hay que elegir, elijamos una institución donde podamos donar en un marco que no hagamos sentir mal a los demás. Gracias a todos, gracias a todas. Pues bueno, dice Tony, es más fácil encontrar la misión de los demás que la propia. Por eso a veces es más atractivo tratar de cumplir la misión ajena que esforzarse por encontrar y cumplir nuestra propia misión. Es un comentario excelentísimo, Tony. Muchísimas gracias. Bueno, a Raquel le digo que los parecidos con la realidad son mera coincidencia. Lo que yo haya dicho que se parezca a la realidad, pues evidentemente es algo que, bueno, se parece porque tiene que ver. Mariel, muchas gracias por tus palabras. Hay que reflexionar, hay que ser mejores individuos y siempre hay que tratar de eso. Ese es el objetivo de esta clase. Pues bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Ya son las 11:40, no quiero abusar de su tiempo. Sé que, bueno, hay temas que sí, Coraje y Aarón eran primos, por cierto. Hay temas que nos requieren más tiempo que otros, pero bueno, entonces, si hay alguna pregunta que no respondí por acá, pido una disculpa. También quiero que sepan que hubo varias preguntas que me hicieron cuando hicimos en vivo, cuando hicimos las preguntas y respuestas cuando hablamos sin tabúes. Me hicieron varias preguntas y respuestas que ya no pude responder. Algunas de esas las anotamos y cuando pasamos el video lo tuvimos que resubir porque los videos en vivo tienen ciertos problemas, entonces tuvimos que resubir el video y ahí se perdieron algunos comentarios que nos habían hecho originalmente con preguntas muy muy válidas y con observaciones muy buenas. Por favor, pues si alguien quiere otra pregunta, por favor vuelvan a mandárnoslas. Vamos a tener más sesiones de preguntas y respuestas y ojalá que siempre aprendamos a ser mejores sin hacer de menos a los demás, sin creernos superiores a nadie, asumiendo nuestro rol, asumiendo nuestra identidad, al mismo tiempo entonces nuestras diferencias van a ser distinciones positivas, nos van a ayudar a que el mundo pueda ser un mejor lugar y esa es nuestra misión de Am Israel y de todo el mundo. Letaken Olam, hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias a todos, nos vemos la próxima, que estén muy bien.